nos apasionamos por nuestro Señor, Salvador y Redentor, porque Él hizo algo que ningún hombre sobre la tierra, sobre la faz de la tierra, hubiera hecho. Ponerse en el lugar del culpable para Él llevar la culpa. Y tú y yo éramos culpables y Él se llevó toda nuestra culpa y nuestra transgresión. Estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida, y una vida en abundancia. Y una vida abundante es una vida apasionada, es una vida que tiene pasión. Y de eso estamos compartiendo en este mes. La palabra pasión en nuestra lengua castellana tiene varias acepciones, varios significados, que va desde el sacrificio como Cristo, de un deseo ferviente, de una emoción, un sentimiento pasajero. Pero en el contexto de estas enseñanzas nosotros nos queremos basar en esta definición, ¿no?, que dice que la pasión es una inclinación o preferencia muy viva a alguien, a otra, de alguien, a otra, hacia otra persona. El término pasión significa inclinación, querencia, devoción, adoración, predilección. En ese contexto vamos a entender la palabra pasión. El día de hoy a la prédica que vamos a exponer le hemos puesto por título La pasión cristiana. Y porque el cristianismo en realidad también tiene un componente de hombres y mujeres que se apasionaron por esta fe, que dieron su vida no solo por el momento en que ellos vivían, sino que era tan fuerte su pasión y su convicción de fe que permitieron que el Evangelio, que la Biblia, que la iglesia hoy sea algo vigente. El organismo vivo que es la iglesia, porque la iglesia no es un ente muerto, puede estar en algún momento tal vez en persecución, puede estar adormitando tal vez, pero es un organismo que tiene vida. Y donde hay vida, hay alabanza, como dice el Salmo 150. Todo aquello que respire alabe a Jehová, dice el Salmo 150. Por lo tanto, nosotros debemos entender que para reconocernos como miembros de ese cuerpo vivo, debemos de tener señales en nosotros de vida. No de la vida física, no de la vida que respira, que duerme, que bebe, que come, sino de una vida espiritual, que está muy bien tener una vida biológica, pero eso tiene que tener también el sustento de la vida espiritual. Entonces, hoy día vamos a ver tres aspectos que están todos en el libro de los Hechos, en los capítulos 2, 5 y 6, solo tres aspectos que nos enseñan cómo esa primera iglesia empezó a vivir esta pasión por Jesucristo. Pero no fue una pasión pasajera, sino que es una pasión que se ha ido extendiendo a lo largo de los años, de los siglos, y que aún persiste el día de hoy, y es por eso que hoy todavía somos iglesia. Mira, yo no sé, hermano, pero el Señor siempre me pone en el corazón el acordarme de aquellos hermanos que hace más de 10 años atrás nos acogieron en esta misma iglesia, nos acogieron en el ministerio Remar, nos dijeron de qué se trataba esto, que nos escucharon en nuestro momento de dificultad, que nos pastorearon y que nos enseñaron a caminar, nos ayudaron a caminar, porque Cristo nos hizo nacer de nuevo, ¿verdad? Pero la iglesia, el compañerismo cristiano, nos enseña a caminar. Y ahí están nuestros pastores, nuestros hermanos, aquellos que han hecho una labor por nosotros para que hoy estemos y seamos parte del cuerpo de Cristo
y también de la iglesia cuerpo de Cristo. Son personas que en su momento cumplieron un rol, una función. Yo sé que cada uno de nosotros aquí presentes tenemos lo que en el ámbito académico se llama un mentor, ¿no? Alguien que te enseñó, alguien que te predicó, alguien que te escuchó, que te consoló, que te leyó la Biblia, que te instruyó. Todos tenemos un varón, una varona, una hermana que nos ha instruido en el camino del Señor. Y el solo hecho de que esa persona, con su testimonio, con su compañerismo, con su guía, haya permitido que nuestro corazón sea una tierra fértil por el Evangelio, al Evangelio, hace que esa persona ya sea una persona apasionada por Cristo, porque ha dado un fruto, ¿verdad? Llevarnos el Evangelio y que nosotros podamos coger esa verdad, asimilarla para nosotros, reconocer dónde estábamos y qué es lo que Dios quería con nosotros. Y si hoy estamos aquí, vamos a decir, yo quiero que tú lo digas, si hoy estoy aquí, ¿están aquí o no? Si hoy estoy aquí, es porque soy el fruto de un corazón, de un hijo de Dios o de una hija de Dios apasionada por Cristo. ¿Lo aceptas? ¿Lo admites? Yo no voy a olvidar, queridos hermanos, yo tenía semana de haber llegado aquí al país y conocí por primera vez a nuestro pastor Miguel Díez. Estábamos ahí en el castillo y a mí me dieron la labor, así como a Anita, de tomar fotos porque íbamos a hacer un pequeño congreso con él el año 2006. Y me subo al castillo y el pastor me dice, ve a tomar fotos al pastor. Y él estaba en la terraza del castillo, de donde se ve gran parte de La Paz, las montañas, y estaba con las manos levantadas, ¿no?, de espaldas a la puerta, orando por la paz. Yo le tomo una foto, ¿no? Así me pareció una excelente foto, y le tomo esa foto, y él de pronto se voltea y me mira y se me acerca. Hermano, yo tenía una semana que había llegado aquí a Bolivia. Se me acerca y me abraza y me dice, te ha tocado el Señor. Y me abrazó. Y fue la primera vez que yo sentí el abrazo de Dios. Fue la primera vez que yo sentía un siervo con ese fervor y esa pasión de preguntarte algo. Yo le dije, bueno, no le puedo contestar porque al igual que hoy me quebranté y le dije, sí. Después de tantos años de haber estado fuera de la cobertura de Dios, después de haber estado tantos años, la juventud perdida en rebeliones contra Dios, el Señor vuelve nuevamente a darte ese abrazo que uno necesitaba y el cual había despreciado por años y por años. Un hombre apasionado en una pregunta y en un abrazo es capaz de transmitir la pasión de Cristo. Amén. Y todos somos fruto de alguien que nos abrazó, que nos alentó, que hizo algo por nosotros. Queridos hermanos, vamos a ir a Hechos 2:40, a Hechos 2, capítulo 2, versículo a partir del 40. Esta fue una de las primeras palabras que nosotros recibimos como ministerio para empezar la labor que se hizo hace ya más de 40 años en el ministerio Remar. Esta fue la palabra que el Señor dio a nuestros pastores para que este ministerio pueda desarrollarse y por su misericordia aún estar en pie. Hechos 2, versículo 40. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pedro hace una exhortación especialmente a los judíos porque habían causado la muerte de Cristo. Habla que Cristo era el Redentor, expone la gracia de Jesucristo
públicamente, y es el primer discurso de Pedro. Y muchas personas dicen que se compungen de corazón, es decir, que se entristecen de corazón y sienten su pecaminosidad en primer lugar, y sienten que habían cometido un grave crimen al desoír el mensaje de salvación de Jesucristo. Y ellos, en ese anhelo de saber qué hacer ante esa situación, le preguntan, ¿no? Le preguntan: ¿y ahora qué vamos a hacer, Pedro? O sea, tú nos has traído convicción de pecado, ¿y qué vamos a hacer ante esta situación? No solo nos sentimos mal en la conciencia, sino que queremos de cualquier manera cambiar esa actitud que nosotros hemos tenido, ¿no? Ese es el contexto en el cual está escrito esto que vamos a leer. Y Pedro le dice en el versículo 39: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta generación, de esta perversa generación. Es lo que Pedro les dice. Y mire lo que sucede en el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra tomaron una decisión, se bautizaron, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, la potencia del Espíritu a través del discurso de Pedro trae convicción, y 3,000 personas se añaden. Se bautizan, pero ahí no queda la cosa. Mire lo que dice el 42. Y perseveraban en la doctrina doctrina es enseñanza, lo que los apóstoles enseñaban, de lo que habían aprendido de Jesucristo, ellos escuchaban y aprendían. Recordemos que en ese momento no estaba escrito el Nuevo Testamento, solo estaba escrito el Antiguo Testamento. No tenían un libro donde ir a leer las enseñanzas, las parábolas de Jesucristo. El Nuevo Testamento recién se estaba escribiendo, pero muchos habían conocido a Jesucristo y sus enseñanzas se transmitían de manera oral. Por lo tanto, ellos querían seguir escuchando. Por eso que cuando Pedro oralmente les dice quién era Jesucristo, cómo lo habían despreciado y las promesas que para ellos traía, ellos no fueron indiferentes. Escucharon con toda atención intelectual y con toda disposición de corazón, y dijeron: ¿y ahora qué hacemos? Y aquí, queridos hermanos, vemos que esa doctrina, esa enseñanza que se transmitía de boca en boca, era la que ellos escuchaban. Nosotros, hombres del siglo XXI y mujeres del siglo XXI, ya tenemos todas enseñanzas escritas aquí en los libros del Nuevo Testamento y del Antiguo también. Por lo tanto, ya podemos ir a la fuente directa y saber qué dijo, qué hizo, quién es y cuál es la revelación profética de la persona de Jesucristo. Por lo tanto, ya tenemos de cualquier manera un acceso más directo, no a través de la palabra escrita, de los mensajes del Señor, de las doctrinas de los apóstoles. Nosotros ya podemos extraer directamente las enseñanzas. O sea que no se inventaron otras enseñanzas, que no volvieron al judaísmo como algunos querían, como Pedro en su primer momento, que quería volver al judaísmo. No, ellos dijeron: lo que Jesucristo ha enseñado es lo que enseñan los apóstoles, a eso nos tenemos que regir. Y lo mismo va a enseñar Pablo posteriormente. Entonces, había un anhelo de que la enseñanza de Jesucristo, la doctrina de Jesucristo, era confiable en boca de los apóstoles. Por lo tanto, había que escucharles, seguir el consejo y ponerlo por obra. Y lo segundo que hacían, estoy en el versículo 42, perseveraban, repito, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las
oraciones. Hay una palabra griega que la utilizamos nosotros, que es koinonía. La palabra koinonía significa comunión, significa hermandad. Por eso que la palabra hermano, que nosotros nos solemos decir, viene precisamente de la comunión, que somos originarios de un solo Padre, que es Dios, por lo tanto somos hermanos. Una iglesia saludable, una congregación saludable, es cuando es evidente que hay amor, respeto, trabajo en equipo, koinonía, consideración y que hay relaciones saludables. Porque la comunión significa comunicación también, que nos podemos entender, nos podemos comprender. Somos diferentes, tenemos diferentes maneras de pensar y de opinar, pero tenemos una cabeza a la cual todos nos sujetamos, que es Cristo en primer lugar. En segundo lugar, las autoridades delegadas por Jesucristo en el ministerio. Triste es cuando una congregación es fuente de discordia, es fuente de crítica, de miramiento. Todos vemos el error y el defecto del otro, pero siempre la palabra nos enseña, hermanos, que nosotros cuando veamos el error de un hermano también debemos de ver sus virtudes. Amén. Aprendamos eso. Aprendamos en sabiduría a ver la virtud del otro. Porque hay personas que solo ven el fallo, ¿no? Y critican el fallo creyendo que criticando el fallo del hermano, ellos son mejores. Y no es así. Los errores de los otros no nos hacen mejores a nosotros, ¿verdad? Lo que nos hace mejores a nosotros mismos es darnos cuenta, darnos esa mirada espiritual y reconocer que aún estamos en proceso, que aún somos barro agreste que necesita ser moldeado por el alfarero. Entonces estas personas tenían ese anhelo de vivir en comunión, de estar juntos. Y qué bueno, hermano, es que se pueda partir el pan y vivir juntos armónicamente como hermanos, como dice el Salmo, que es placentero ver a los hermanos juntos y en armonía, ¿no? Y eso es lo que se está planteando aquí. Mira, estas personas se convirtieron, ¿sí? Pero la cosa no quedó ahí. Se bautizaron, empezaron a seguir las enseñanzas de los discípulos, empezaron a amarse los unos a los otros, partían el pan, vivían juntos, lo compartían, como dice más adelante, con alegría y sencillez de corazón. Y seguimos, versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los... Un cristiano que no tiene temor de Dios no es cristiano. Y algunos dicen, no, pero que Dios acaso es un Dios castigador. Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es Padre amoroso, pero también es juez punitivo, juez castigador. No le podemos quitar a Dios sus atributos, no le podemos aumentar al amor e ir en detrimento de su justicia. No se puede hacer eso. Dios es un Dios de equilibrios. Y aquí cuando se habla de temor, se habla esencialmente del temor que debemos tener a Dios. Pero no es ese temor de quien quiere hacer las cosas a ocultas para que no lo vean. Es un temor reverente, es un temor respetuoso, porque sabemos que Dios ve todo, desde lo alto ve todo lo que sucede en el contexto de la tierra y del universo. Por lo tanto, aquí estas personas tuvieron ese temor de Dios. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo fervor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser
salmos. Mire, hermano, yo siempre pongo este ejemplo, aunque tal vez muchos hermanos de la iglesia cristiana me digan, está confundiendo las cosas, maestro César. Pero la comunidad es una fuerza, queridos hermanos. Perdón. Si la iglesia católica ha podido sobrevivir tantos siglos, es porque las monjas, los curas, los frailes, ¿cómo viven? ¿Cómo viven? En comunidades viven, hermanos. Los jesuitas en la Armentia tienen su casa comunitaria. Los agustinos aquí detrás tienen su casa de comunidad. Las monjas tienen su... Esa es una fuerza terrible que nosotros lamentamos que la iglesia cristiana haya perdido. Hechos 5:27. Aquí vamos a ver que Pedro y Juan son perseguidos, son encarcelados, los tratan mal y les prohíben el concilio. Las autoridades judías le dicen, miren, les vamos a advertir, a partir de ahora ustedes pueden hacer lo que quieran, pero lo que no pueden hacer es a Pedro y a Juan, discípulos importantes del Maestro Jesucristo, muerto ya y ascendido a los cielos. Lo que ustedes no pueden hacer es predicar en ese nombre que ustedes dicen que es el Redentor, el Mesías, el Salvador, y que nosotros hemos matado. En nombre de ese ustedes no pueden predicar. Está prohibido que ustedes prediquen, porque lo que ustedes están haciendo es una blasfemia. Lo que ustedes están es yendo contra nuestras reglas religiosas. Por lo tanto, tenemos todo el derecho de encarcelarlos, ¿sí? Tenemos todo el derecho de torturarlos y por último tenemos el derecho de lapidarlos, es decir, de matarlos a pedradas. Cosa que pasó en el capítulo 7 de Hechos. Vemos el apedreamiento de Esteban. O sea, cárcel, tortura y lapidación. Esas son las penas que pesaban sobre ellos si desacataban este mandamiento de predicar en ese nombre tan aborrecido, tan odiado por los judíos de aquel tiempo, bendecido por nosotros, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero en ese tiempo vituperado. Vamos a ir al versículo 27 del capítulo 5. Esta es verdadera pasión. Esta es verdadera pasión. En medio de la adversidad se levanta esta voz. Vamos a leerlo. Cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio, es decir, a Pedro y a Juan, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, porque ellos habían desacatado, o sea, no habían, ya por segunda vez los cogen allí. ¿No os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, de Jesucristo. Respondiendo Pedro y los apóstoles, ¿qué le dijeron? Es necesario obedecer a Dios antes. Esa es pasión, hermanos, ¿verdad? ¿Sabes qué, sumo sacerdote? Perdóname porque ya no voy a hablar en ese nombre, ya se me escapó, se me chispoteó, pero a partir de ahora ya no voy a hablar en nombre de Jesucristo, te prometo, ya, dame una última oportunidad. No. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, antes que a los hombres. Ese nivel de pasión, queridos hermanos, nos gustaría tener a nosotros, de saber distinguir entre las cosas que los hombres demandan y las cosas esenciales que Dios también nos exige. Y ahí se ve el nivel de la pasión. El nivel de la pasión no es quien grita más, el nivel de la pasión no es quien se infla el pecho diciendo, sino es aquel que en lo más profundo de su ser obedece a Dios antes que a los hombres. Y muchas veces al primer hombre que hay que desobedecer es a nosotros mismos, querido hermano, porque nosotros también somos hombres y anteponemos el consejo humano al consejo de Dios, el favor de los hombres a la voluntad de Dios. ¿Y cuántas veces, querido hermano, hemos visto personas que han rehusado escuchar la voz de Dios por escuchar la voz del hombre que son ellos mismos?
Son cuestiones muy cruciales en nuestra vida, querido hermano. Son cuestiones muy difíciles que nosotros debemos de reconocer. La pasión se mide por el nivel de convicción que tú tienes en tu fe, por cómo estás tú internamente en tu convicción. Si tú sabes que Dios ha empezado una obra en ti, si sabes que te sacó de la tiniebla su luz admirable, si sabes que su amor y su justicia es tan grande, si sabes que su palabra es verdad, que la iglesia es su cuerpo y que Jesucristo es la cabeza, si tú tienes la convicción de todas esas cosas y las crees fervientemente dentro de ti, es que eres una persona que ha sido apasionada por el Evangelio de Jesucristo y por su amorosa entrega en la cruz del Calvario. Hechos 6. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, es decir, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Y más abajo nos vamos a dar cuenta que ellos, si se quiere, para nuestros compartían las mesas. Si se quiere, tenían un comedor, daban de comer a la gente, ¿no? Porque más abajo va a decir que efectivamente se confirma que ellos servían las mesas. Entonces los 12 apóstoles convocan a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las... ¿Y en la mesa qué se sirve? Comida, ¿no es cierto? Entonces es un ministerio de servicio. ¿Y a quién estaban ayudando? ¿Te fijaste quiénes se quejaron? ¿Quiénes? Las viudas. Las viudas, porque es un mandato del judaísmo y del cristianismo también atender a los menesterosos. Entonces ellos tenían ese anhelo de cumplir un servicio al prójimo, ¿no? Entonces los 12 deliberan, dicen: mira, nosotros no podemos dejar de predicar, orar, enseñar por irnos a servir las mesas. Entonces aquí toman una decisión. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quien encarguemos ese trabajo. 3 atributos que uno diría: no, esos atributos solo son para los que predican. Llenos del Espíritu Santo. ¿Qué más? De sabiduría y de buen... O sea, no buscaron a cualquiera, ¿no es cierto? Y de buen testimonio, ¿eh? Pero para servir, sí, Señor. Esa era su pasión, ese era su nivel de calidad en el servicio que ellos querían tener. Personas llenas del Espíritu Santo, con sabiduría y de buen testimonio, personas respetables. Entonces, hermanos, aquí viene, por primera vez, aparece aquí la palabra diácono, ¿no? Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron ¿a quién? A Esteban, varón lleno de fe, que después muere lapidado, ¿no? Y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El servicio cristiano, si no hay pasión por Cristo, no puede haber pasión por el servicio. Amén.